Muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a esta segunda conferencia online de esta alianza entre MUETP y Fundación Portas, que tiene como objetivo potenciar el acceso a la educación superior de los jóvenes que egresan de la enseñanza media técnico-profesional. La conferencia de hoy se llama Desafíos de la Educación Superior y será liderada por María José Suárez, María José Juárez, quien nos acompaña ahora y que ejerce el cargo de directora social de Fundación Portas. María José es psicóloga y además tiene un magíster en evaluación de proyectos sociales e intervención psicosocial. Tras la presentación abriremos una ronda de preguntas, así que desde ya los invitamos a dejar todas las consultas que tengan en el chat de Zoom. Aprovechamos de comentarles que la videoconferencia quedará grabada y la recibirán en su correo electrónico los próximos días. Los invitamos también a seguirnos en redes sociales con el @muevetp y con el @Fundación Portas. María José, buenas tardes, muy bienvenida a esta segunda conferencia online. Hola, muchas gracias, Carlos. Feliz, como decía también hace un ratito, de estar acá y de poder compartir la experiencia y ahí el conocimiento también que hemos ido adquiriendo en Fundación Portas. Así que voy a partir apoyándome con una presentación para poder trabajar el tema que nos convoca hoy día, que tiene que ver con los desafíos, ¿cierto?, de la educación superior, sobre todo poniendo un énfasis particular en los estudiantes que vienen de colegios técnicos profesionales, que sin duda tienen características especiales y particulares en este desafío, ¿no?, como en este sueño de transformarse en profesionales. Confírmame, Carlos, si se ve la presentación. Se ve perfecto, solamente tienes que ampliarlo. Ahí Sí, sí. no, sí, está ahí. Súper. Bien, contarles que, como les decía, hoy día vamos a abordar los 7 desafíos de la educación superior, ¿no? Como una forma de sistematizar un poco el conocimiento y la experiencia. Vamos a sintetizarlo en 7 desafíos que están basados también en un paper muy interesante que fue dirigido por profesionales como Gonzalo Gallardo y otros del Observatorio de Juventudes Universitarias de la UC, donde fueron mencionando diferentes desafíos que se transforman finalmente en 7 y que también los fui mezclando con la propia experiencia Portas y haciendo algunas bajadas también a la experiencia propia de los estudiantes y las estudiantes de colegios técnicos profesionales. Voy a partir ya con el primer desafío, ¿no? Como comprendiendo que, bueno, antes de partir con el primer desafío, poner sobre la mesa que efectivamente para todos los jóvenes que desean continuar estudios en la educación superior, eh, este paso es un desafío, ¿no? Muchas veces el paso de el colegio a la educación superior supone un puente, una brecha en que hay que saltar y donde hay que adquirir diferentes herramientas y conocimientos muy rápidamente para poder hacerle frente a las diferentes complejidades que este nuevo mundo, que más aún es un nuevo mundo para aquellos estudiantes que no tienen referentes profesionales, supone el ingresar a la educación superior. Y el primer desafío que nos encontramos en este tránsito, ¿no?, hacia la educación superior, tiene que ver con el hecho de cambiar y ser la misma persona en el proceso. Cuando un estudiante llega a la educación superior, hay un desafío a la propia identidad. Es el inicio de una nueva historia, nosotros comenzamos a escribir un nuevo capítulo en nuestra vida, es una instancia en la que todos y todas las que hemos pasado por esta experiencia nos sentimos como esperanzados de no solamente obtener un título profesional, sino que de ampliar nuestro mundo, tener nuevas experiencias, conocer nuevas personas, inclusive de reinventar nuestra propia identidad. Y a pesar de que esto puede ser un aspecto que entusiasme mucho a los estudiantes, no deja de ser un desafío. En este nuevo escenario, desconocido para muchos, sobre todo para quienes, insisto, no tienen referentes profesionales en su círculo cercano, resulta importante conservar el sentido de continuidad y coherencia individual en medio del cambio. Es decir, en esta etapa se abre el desafío de cómo en este escenario cambiante, donde me voy a reinventar, donde voy a aprender nuevas formas de pensar, donde voy a percibir y a aprender nuevas formas de conocer el mundo, me mantengo siendo quien soy. ¿Sí? Ese es un desafío central y es uno de los desafíos principales o iniciales que enfrentan los estudiantes cuando ingresan a la educación superior. Muchas veces, además,
En este desafío pasa que personas significativas, los papás o amigos, la pareja, le hacen comentarios negativos a los estudiantes como dándoles a entender de que ya no eran quienes fueron, ¿no? Si se acuerdan, ustedes cuando ingresaron a la educación superior, uno comienza a cambiar el lenguaje, empieza a vestirse de forma distinta, a tener gustos musicales muchas veces distintos y en definitiva tener una visión de mundo distinto. Y eso significa que quienes nos acompañaban hasta ese momento a veces nos van a pasar la factura. Y eso genera una tensión, ese reclamo al estudiante genera una tensión a esa supuesta incoherencia respecto de quién fuera, de quién era y de quién es hoy. Y esto puede producir que finalmente el estudiante o la estudiante sienta que no tiene cabida ni en el nuevo contexto, porque tampoco es que pertenezca a un nuevo contexto propiamente al universitario o inclusive al nuevo contexto socioeconómico en el que se desenvuelven los nuevos compañeros de clase, ¿no? de las clases, de las asignaturas, pero también, y al mismo tiempo sentir que tampoco pertenecen ya a un mundo que se les hace un poco ajeno, un poco lejano. Entonces se producen algunas sensaciones como de ser un poco parias, ¿no? Como de estar un poco sin tierra, entre que ya no pertenezco a ese mundo en el que yo me desenvolví hasta hace poco con mis compañeros de colegio, mis profes, mis padres, ¿no? Mi pololo, mi amigo, mi polola, pero tampoco pertenezco a un nuevo mundo. Entonces, esa sensación de reconstruirse en este nuevo escenario supone desafíos importantes. No olvidemos que además, si nosotros pensamos en tránsitos más bien tradicionales, escuela, educación superior, que es que un chiquillo o una chiquilla sale del colegio y entra a la educación superior, además estamos hablando de probablemente alguien que tiene 17 o 18 años. Entonces, además es una persona que ya por el rango, por el momento del desarrollo humano que tiene, ya está viviendo un montón de desafíos. Entonces, esto supone además otros. Y por último, también mencionar respecto a este punto que las experiencias de desajuste identitario, como el que la acabo de mencionar, provocan vivencias que muchas veces dificultan la pertenencia, como bien les decía, a un ambiente u a otro ambiente, ¿no? Y eso es, bueno, uno de los primeros grandes desafíos que todos enfrentan y enfrentamos nosotros también, si ustedes bien lo recordarán, cuando ingresamos a la educación superior. El segundo desafío tiene que ver con poner a prueba una opción vocacional, o sea, la elección de la carrera, en relación al propio proyecto de vida. En el mejor de los casos, nosotros esperamos que los estudiantes y las estudiantes elijan una carrera alineada con su vocación. Es decir, que cuando hay un gusto por hacer algo, ¿no? Cuando a mí me gusta, por ejemplo, enseñar, ¿cierto? Y eso se puede traducir en muchas carreras. Si yo elijo una carrera en la que se traduce mi vocación, voy a tener una elección de una carrera probablemente acertada a mi vocación, ¿no? Como una elección que probablemente me haga sentido, donde yo sienta que desarrollo las competencias más fuertes que tengo y donde además puedo hacer algo que me haga sentido. Sin embargo, en el ingreso a la educación superior se pone a prueba en el fondo el imaginario que yo tenía respecto a lo que era la carrera y por otro lado lo que realmente es la carrera. Y eso muchas veces puede hacer que este proyecto de vida, en la lógica de la vocación de esta elección de carrera, se refuerce en el mejor de los casos, pero también se cuestione y se fragmente. Porque como dice ahí, otra cosa es con guitarra, ¿no? Entonces, entre lo que yo supuse, yo soy psicóloga de profesión, entre lo que yo supuse que era ser psicóloga o estudiar psicología y lo que realmente implicaba estudiar psicología y ser psicóloga, puede haber un abismo muy importante y esto aún se puede ver más acrecentado cuando nos enfrentamos a estudiantes que no tuvieron la posibilidad por el modelo educativo muchas veces, por ejemplo, de venir de TP, de técnicos profesionales, de generar procesos reflexivos respecto a la continuidad de estudio. Muchas veces sucede que en los primeros días de clases, cuando un estudiante enfrenta una carrera, una de las primeras asignaturas, muchos declaran quizás haber llegado a la carrera de sus sueños, esto era lo que yo siempre quise, me encantó, esta materia me voló la cabeza. Pero otros también llegaron, y esto hay que ser muy franco, porque no le alcanzó el puntaje para otra cosa,
por descarte o con mucho desconocimiento respecto a la carrera. Y esta tensión vocacional puede ser aún mayor, como les decía antes, cuando se viene de un colegio técnico profesional, porque el foco de la formación técnico profesional está puesta también en el trabajo, en el proyecto de vida, pero el proyecto de vida ligado también a ese egreso, articulado a una consecución laboral. Y no necesariamente para la elección de una carrera y una nueva carrera. No olvidemos que también los estudiantes que vienen de colegios técnicos profesionales vienen saliendo de una especialidad. Y muchas veces la carrera en la educación superior que esos estudiantes eligen no es conducente o no fue conducente de la especialidad que ellos salieron del colegio. Entonces, esta puesta a prueba de la vocación para los jóvenes técnico profesional es aún más desafiante, ¿no? Y supone también más acompañamiento de nosotros y para todos los docentes que están acá en los espacios de acompañamiento, supone también cómo nosotros generamos espacios de trabajo, de mostrar alternativas de carrera y de cómo tomar buenas decisiones para la transición a la educación superior, para también nuestros estudiantes técnico profesionales, ¿no? En el que claramente por el tipo de enseñanza le tenemos puesto el foco en gran medida en otro lado. Como tercer desafío, encontramos también el desarrollar relaciones interpersonales de apoyo, confianza e intimidad. ¿En qué sentido esto es un desafío? En el sentido de que el ingreso a la educación superior exige la creación de vínculos interpersonales. Es decir, es súper importante que nosotros seamos capaces de transmitirle a nuestros estudiantes que, más allá de que ellos estén pensando que van a entrar a la educación superior a estudiar, a sacar una carrera, y que no vienen a hacerse amigos, inevitablemente el ingreso a este nuevo espacio exige la creación de vínculos interpersonales. Vínculos personales tanto asimétricos, en el caso de los estudiantes con los profesores, como vínculos simétricos con los compañeros, en todas las carreras, en las carreras que uno piense que son las menos que implique el trabajo en equipo y las relaciones interpersonales, van a tener que hacer trabajos con los compañeros. Y eso supone también el despliegue de ciertas habilidades en línea con la creación de estos vínculos interpersonales, que favorezcan la creación de estos vínculos interpersonales. Cuando esas relaciones son de buen trato, de apoyo y de cuidado, se facilita el proceso de ajuste tanto a la institución y el sentido de pertenencia a esta institución. Hay varios estudios que señalan que no solo es importante el que los estudiantes rindan bien, muchas veces focalizamos, quienes trabajamos en temas de permanencia en la educación superior, el foco el foco de la permanencia en los temas de rendimiento académico, de sacarse buenas notas. Sin embargo, hay diversos estudios que señalan que el sentirse parte de la institución, el sentir que sus valores y sus principios están alineados con los valores y principios institucionales, son claves para la permanencia en la educación superior. Tan claves también como la relación con los pares y con los docentes que puedan generar en estos nuevos espacios. Sentirse valorados, valoradas, apreciados por otros va a ser clave para el ajuste a este nuevo mundo. Y aquí voy a poner un punto muy importante que en Fundación Portas es clave, y es que los ambientes donde socioemocionalmente uno está seguro, cuidado, apoyado, y que no es un lugar de amenaza, terminan siendo lugares de aprendizaje no solamente más significativos, sino que más provechosos y productivos para los estudiantes. Por lo tanto, cuanto más yo pueda establecer relaciones de reciprocidad y de colaboración, mejor voy a estar posicionado para enfrentar los desafíos de la educación superior, no solo los académicos, sino que todos los otros desafíos que implica la educación superior. Además, llegar a la educación superior sin redes previas, ni referentes del propio grupo, supone mayores dificultades para formar relaciones cercanas, sobre todo en los primeros meses de la institución. Quizá ustedes recordarán, yo al menos me recuerdo que cuando ingresé a estudiar psicología, yo tenía compañeros al menos como que se conocían entre ellos, habían sido compañeros o eran del paralelo del cuarto medio del colegio, y cuando tú enfrentas ese desafío acompañado con ese otro, que aunque no fuera tu amigo, sí es una primera relación de cercanía, claramente va a haber cierta ventaja. Entonces, cuando nosotros trabajamos en posibilitar el ingreso a la educación superior de chiquillos y chiquillas que
en general dentro de su círculo no acceden a la educación superior, es muy probable que enfrenten este desafío solos, ¿no? Solos en el sentido de que probablemente en esa carrera y en esa casa de estudio no van a tener a otros con el que compartir en el recreo si es que no hacen relaciones rápidamente con otros compañeros que hasta ese momento son desconocidos. Entonces, desde ahí también la importancia de que visualicen que van a requerir el despliegue de habilidades y de la creación de estas relaciones de colaboración. Y también, por mucho que uno pueda pensar que hay universidades más diversas que otras, porque hay universidades que son más homogéneas entre sus estudiantes y otras que tienen un estudiantado mucho más heterogéneo, la heterogeneidad tampoco supone la integración de los propios estudiantes, ¿no? Como podemos contar con una gran diversidad estudiantil, en tanto vienen de distintos territorios o que son de distintos orígenes sociales, pero y que pueden estar incluso en una misma sala de clases y en una misma carrera, pero eso no necesariamente va a asegurar el real, y la real integración y la real generación de relaciones de reciprocidad entre los compañeros. Respecto al cuarto desafío, tenemos el sostener y crear nuevas relaciones de apoyo, cuidado y confianza, pero en este caso con la familia de origen, ¿no? A la educación superior, y esto lo podemos decir yo creo todos los que pasamos por este proceso, no solo ingresan los estudiantes, sino que también ingresa la familia del estudiante. La familia nuclear también participa activamente del proceso en la educación superior y el apoyo que puedan generar para esta etapa es crucial, aunque muchas veces podemos observar que, o sea, aunque muchas veces las familias observen que existe una brecha entre lo que ellos pueden ofrecer como familia y lo que demanda la educación superior. En muchas ocasiones, los estudiantes a los que nosotros promovemos a este nuevo espacio tienen padres o madres que capaz que ni siquiera terminaron la enseñanza obligatoria, o sea, no terminaron cuarto medio. El desafío que tiene esa familia de acompañar de manera efectiva la inserción, la permanencia, la titulación oportuna y el día de mañana o pasado mañana la empleabilidad de ese estudiante ciertamente va a ser mayor. La dificultad de esa familia va a ser mayor. Por lo tanto, también es importante que nosotros visualicemos en tanto trabajamos con estudiantes que los que vienen con esta brecha, digamos, de acceso al código, podríamos decirlo así, van a tenerla más difícil. A su vez, si bien las familias son un elemento fundamental para el buen desenvolvimiento de los estudiantes en la educación superior, los grupos familiares también van a demandar presencia en el hogar, ¿no? Hasta ahora están acostumbrados a tener a un o una estudiante menor de edad en la casa, que probablemente quizás cumple otros roles en el hogar. Y ahora, al ingresar a la educación superior, va a tener otros y nuevos desafíos ese estudiante, que muchas veces no va a estar alineado con lo que la familia va a esperar que ese estudiante haga en ese nuevo contexto. La familia va a opinar quizás sobre el egreso, el retraso en la reprobación de ramos, probablemente, si es que se entera que el estudiante reprobó ramos. Y además tienen como condicionante que en gran parte de las oportunidades, digamos, en gran parte de los casos, son los que sostienen económicamente a los estudiantes, ¿no? En Chile tenemos un sistema de educación superior que en general, sobre todo el universitario, el sistema universitario, no está diseñado para que los estudiantes trabajen y estudien, ¿no? Si bien uno puede hacerlo, no está el sistema tan sencillo, simple como para que eso pueda ser posible. Y acá se cruza con un tema muy importante y es que muchas de estas familias, sobre todo de las que vienen, de las que son familias de origen de estudiantes técnico-profesional, de colegios técnico-profesionales, van a esperar que sus hijos trabajen, ¿no? Por lo propio de la formación que ese chiquillo o esa chiquilla tuvo en el colegio. Entonces, ahí la presión muchas veces y la demanda en el hogar puede ser mayor todavía para los estudiantes técnicos profesionales. Y en momentos de incertidumbre o de angustia de un joven,
las familias pueden favorecer la persistencia en los estudios. Sin embargo, la propia familia en ocasiones puede representar también una fuente de tensión por la falta de comprensión o por la emergencia de exigencias domésticas o financieras hacia los estudiantes. Es decir, la familia es un factor crucial en el desenvolvimiento de los estudiantes, pero suponer que el que sean un factor crucial es solo positivo es negar una realidad que también existe, sobre todo para los sectores socioeconómicos más empobrecidos, donde las familias tienen situaciones de sobrevivencia en muchos casos mucho más críticas que otros, y que en ese contexto un mayor de edad que solo estudie y no trabaje o que no perciba ingresos como jornada completa, porque no va a poder hacerlo porque estudia, es muy complejo, ¿no? Y tenemos que ser capaces también de poder verlo y de cuestionárnoslo para también repensar las políticas educativas que nos rigen. En este marco también, negociar el vínculo de cuidado y afecto puede volverse un gran desafío para los estudiantes. Los estudiantes requieren contar con espacios y tiempos para estudiar y al mismo tiempo van a esperarse ser comprendidos y comprendidas frente a las nuevas demandas y dificultades de la educación terciaria. Conversar con las familias, acercarles el mundo de la educación superior pueden ser elementos fundamentales para poder ayudar al apalancamiento de los estudiantes en la educación superior. Si ustedes trabajan, lo vi un poco en el chat, porque algunos cuando iniciamos la charla, digamos, contaron que trabajaban en colegios. Si tienen la posibilidad de hacer charlas a los padres y las madres de los estudiantes que van a hacer estudios terciarios, creo que puede ser de mucha, mucha ayuda para poder acercarle a ese grupo familiar el nuevo escenario al que ese joven o esa joven se va a enfrentar, ¿no? Es como una recomendación que nosotros hemos hecho en Fundación Portas y que nos ha servido también para poder, y que los padres o cuidadores se van muy agradecidos también porque es un código distinto y no podemos suponer que todos comprenden ese código. Entonces, esa es como una recomendación respecto al punto de las relaciones familiares y la importancia del apoyo y el cuidado. Como quinto punto tenemos el desafío de enfrentar nuevas formas de exigencia académica y poner a prueba el propio autoconcepto académico. Si bien algunos colegios van a formar con altos niveles de exigencia, son colegios difíciles, exigentes, donde efectivamente el estudiante tenía que ponerle muy bueno para poder sacarse buenas notas, las demandas académicas de la educación superior sin duda igual van a resultar un quiebre importante en la adaptación respecto a los propios procesos de aprendizaje. Por ejemplo, aprender a llevar el ritmo de una carrera no es sencillo, ¿no? Todos lo vivimos probablemente acá en esta charla. Aprender a gestionarse, los tiempos, las ventanas, el ritmo de estudio, ¿no? Cómo comprendo que para un ramo quizás tengo que estudiar de X forma, pero para el otro ramo es de Y forma, y aquí me resulta hacer mapas conceptuales, y en este otro tengo que hacer resúmenes, y el que es estadística tengo que hacerlo ejercitando, cosa que quienes venimos de formaciones de las ciencias sociales o humanistas no estamos tan acostumbrados, es súper importante. Y eso requiere un aprendizaje súper rápido, súper rápido. Y muchas veces, como es un aprendizaje que tiene que ser rápido, pero que no siempre se hace rápido, sobre todo para quienes vienen de una formación técnico-profesional donde las competencias que principalmente se desarrollan son las técnicas, ¿no? Las técnicas y más prácticas, más que abstractas o analíticas, puede haber un tiempo mayor de necesidad de adaptación al nuevo ritmo y a la nueva exigencia. Y muchas veces una mala nota puede mermar el autoconcepto académico de un estudiante. El autoconcepto académico lo entendemos como la representación que un estudiante tiene de sí mismo como aprendiz, cómo yo me percibo a mí misma como estudiante. Y muchas veces los estudiantes que ingresan a la educación superior, sobre todo los que vienen de sectores más vulnerados socioeconómicamente, son los mejores de sus cursos. Han sido siempre los que se sacan 7, los mejores, los Mateos, nunca se sacaban rojo. Y en ese sentido, sacarse una mala nota puede ser súper, puede fragmentar en gran medida el autoestima académica de un estudiante.
Ese, como les decía, ese autoconcepto del cómo yo me percibo como aprendiz, lo he construido desde las experiencias de éxito, de fracaso, y también desde los mensajes recibidos respecto a mis propias capacidades, ¿no? Y también en relación a mis compañeros, probablemente si los profesores positivamente reforzaban lo responsable, lo inteligente, lo rápido que era, este nuevo escenario sin duda igual va a generar un quiebre porque el rendimiento en el contexto escolar es muy distinto al rendimiento que se exige en el contexto de la educación superior. Entonces, es muy importante desde ese lugar reforzar a los estudiantes que tengamos en el paso de pasar, de transitar del colegio a la educación superior, que no va a ser fácil, pero que eso no significa que vaya a ser imposible. Eh, Cuán hábil o no se percibe un estudiante en una determinada instancia de aprendizaje va a influir directamente en el involucramiento y en la inversión cognitiva y de afecto ligado a la carrera. Mientras más capaz yo me siento de hacer algo, y si eso me lo confirma una nota, más involucrado o involucrada voy a estar con la tarea que tengo que realizar, con estudiar para una prueba, con hacer un trabajo, etcétera. Y también mayor va a ser la inversión cognitiva que yo voy a hacer, el esfuerzo que le voy a poner, porque cuando las cosas no resultan bien, claramente nos sentimos bien y queremos seguir haciéndola. Es algo propio de la naturaleza humana, ¿no? Pero cuando algo me resulta mal y no me siento hábil para hacerlo, probablemente me empieza a desafectar y a desinvolucrar. Desde ahí es súper importante comprender y como cuestionar también de nuestros estudiantes la noción de inteligencia que tienen arraigada, ¿no? Porque muchas veces hay estudiantes que piensan, se sacan malas notas en las primeras notas en la educación superior, y si tienen la concepción de que la inteligencia es una propiedad fija y que cada nota es el reflejo de mis capacidades, voy directo al fracaso, porque probablemente voy a desistir por el bajo rendimiento de seguir en la educación superior, porque soy tonto, no sirvo para esto, no tengo dedos para el piano, etcétera, etcétera, y el salvavidas más grande que me puedo dar es irme de la carrera, porque no quiero fragmentar quizás el lugar tan importante que para mí era, que era de ser el Mateo del curso. Por lo tanto, es súper importante cuestionar esa concepción de inteligencia, porque si por el contrario tenemos chiquillos o chiquillas que creen que la inteligencia, que su propia inteligencia, es incremental, o sea, puede ir de menos a más, y que sus capacidades son modificables en virtud de su esfuerzo y de la solicitud de ayuda que hagan a las diferentes instancias de apoyo que van a tener en sus casas de estudio, entonces va a ser más probable que se sostengan y persistan pese al golpe que supone una mala nota para el autoconcepto, sobre todo, insisto, para aquellos estudiantes que vienen siendo históricamente los Mateos, los mejores del curso. Aquí es súper, súper importante porque además en los chiquillos o chiquillas que vienen de colegios técnicos profesionales, como les he ido mencionando, tienen desafíos distintos respecto a las formas de pensamiento que se les va a exigir en este nuevo contexto respecto a las que en el colegio ellos tenían que desplegar, que eran probablemente aprendizajes o eran competencias más prácticas, ¿no? Respecto al sexto desafío, tenemos el aprender a pensar al modo de una comunidad académica específica. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando uno ingresa a una carrera, y esto yo creo que todos lo podremos constatar, uno comienza como a pensar distinto, ¿no? Como que hay un cambio en el modo de pensar y ver el mundo. Uno empieza a mirar el mundo desde otro prisma, desde otros lentes, y por ejemplo, aquí hay un ejemplo muy claro también, que estudiantes de arquitectura empiezan a reconocer, por ejemplo, que ahora, después de tener teoría del arte o no sé qué ramos tendrán los chiquillos de arquitectura, van a empezar a mirar la ciudad con otros ojos, ¿no? Como que se les abre esa ciudad, ese camino, esa calle, ese trayecto súper habitual para ellos y ellas, hoy día parece distinto en el escenario. Y eso pasa con todas las carreras. Se empieza a mirar más allá del sentido común y se empieza a instalar una forma de mirar que también supone un gran desafío, porque aunque no esté declarado en la malla o no esté declarado en el perfil de egreso, toda formación en una institución de educación superior pretende que sus estudiantes aprendan a pensar, sentir y actuar
al modo de una profesión específica. Uno aprende a pensar, a actuar, a hablar como profe, como psicólogo, como ingeniero, ¿no? Como podrán darse cuenta también de los colegas, amigos, conocidos, profesionales que tienen, que uno empieza a encontrar similitudes en la forma de ser, de estar, de hablar, de pensar, quienes se agrupan en carreras símiles, ¿no? Entonces, desde ese lugar hay un desafío de comprensión respecto a lo que la carrera, a cómo la carrera espera que yo piense, sienta y actúe. Porque esta expectativa no solo es no solo es sostenida por los docentes que tienen la tarea de inculcar esa nueva forma de mirar el mundo, sino que también es la expectativa del propio estudiante. El propio estudiante quiere ser un arquitecto con todo lo que eso conlleva del ser arquitecto, ¿no? Con todo el hábitus del arquitecto. Por lo tanto, hay un desafío que tiene que ver con un desafío propio, ¿no? Del propio querer mirar y pensar desde ahí, pero también con la exigencia que la propia institución pone respecto al que se espera que esa persona piense, mire idea desde ahí. Y en este desafío, algunos van a correr con algunas ventajas porque unos van a llegar con más bagaje y otros con menos bagaje. Si yo tengo referentes profesionales en mi contexto familiar, de amistades, probablemente se me sea más fácil comprender no solamente el mundo de la educación superior, porque si tengo quizás algún familiar que ya era psicólogo, capaz que lleva a entender un poco de qué se espera, ¿no? ¿Qué se espera, cómo actúan, cómo enfrentan, qué dicen más o menos, cómo reflexionan sobre ciertas cosas. Pero si yo entro un poco sin saber la carrera, los desafíos, las formas de pensar que se me va a exigir, claramente voy a contar con menos ventaja y voy a sentir ciertas brechas en la participación activa respecto a este nuevo contexto, en lo particular de la nueva carrera. Y si ustedes piensan, se van atrás y piensan en cuando estaban estudiando, claramente uno podía encontrar diferentes formas, valoraciones que se hacían en las diferentes carreras. Lo que se valora de una persona en la ingeniería o en la pedagogía o en trabajo social o en biotecnología son cosas distintas. Y leer eso se va a hacer más simple si es que traigo referentes y más complejo si es que no los traigo. ¿Sí? Por lo tanto, ahí también hay un desafío interesante y desafiante, valga la redundancia, que tienen que enfrentar nuestros estudiantes. Y por último, respecto a los desafíos, está el desafío, y esto es como algo que genera muchas conversas entre las personas que estamos, que a ustedes también les debe pasar si trabajan en colegio, porque en Fundación Portas también trabajamos harto con colegios y desde ahí son conversas muy largas con los profes, el tema de la autonomía, ¿no? Y cómo la autonomía, el desarrollar esa autonomía para asumir nuevas responsabilidades es clave en la educación superior. Es clave en la educación superior. Los chiquillos vienen de un contexto escolar donde, en general, si bien se esperaba cierta autonomía y cierto rendimiento de ellos, el nivel de autonomía que exige el mundo de la educación superior, pues no solo estudiar, el mundo de la educación superior, es un abismo, ¿no? Van a pasar de un contexto mucho más regulado, ¿no? A un contexto mucho más amplio, diverso, libre. Y eso es un tremendo desafío. Y por más apoyos que pongan las instituciones, por más apoyo que la familia dé, los amigos, la pareja, etcétera, los procesos de aprendizaje siempre van a recaer en el estudiante y la responsabilidad por el desempeño siempre va a ser individual. Por lo tanto, aprender eso es súper importante, que tiene que ver con el aprender a ser protagonistas del propio aprendizaje, a ser protagonistas de los propios procesos de aprendizaje, pero también de autorregulación. Vamos a tener ventana. Si los chiquillos se fueron a tomar cerveza en la ventana y no se fueron a estudiar, claramente no hay un inspector que va a estar haciéndolo entrar a la sala. Eso no va a ocurrir. Y el chiquillo, si eso lo persiste con esa actitud en el tiempo, probablemente se eche el ramo y tengamos graves problemas, ¿no? Entonces, desde ese lugar es súper, súper importante y es súper desafiante el tema de la comprensión de que está puesto en ellos y ellas el desafío de ser autónomos, por muchos apoyos que hay alrededor. Y en el contexto de la educación superior, actualmente, hay como un mensaje ambiguo respecto a la autonomía. ¿Por qué es ambiguo? Porque por un lado, la educación superior es una moratoria, la educación superior
implica un aplazamiento de la adultez, ¿no? En su mayoría, no todos, no todos, pero en su mayoría, los jóvenes van a posponer asumir nuevas responsabilidades mayores, el cuidado de otros, la crianza, la productividad, trabajar, para continuar estudiando después del colegio hasta idealmente alcanzar un título profesional. Entonces, por un lado, supone una continuidad respecto a el desempeño escolar. Sin embargo, la expectativa en esta nueva experiencia educativa y de quienes trabajan en las instituciones de educación superior es que los estudiantes sean absolutamente autónomos en la toma de ramos, en el estudio, en la gestión de si entran o no a clase, si entregan o no los trabajos, ¿no? Como si están o no sacando la vuelta, si aprovechan o no las ventanas, si pidieron o no ayuda, etcétera, etcétera, etcétera. Se espera que los estudiantes sean capaces, por tanto, de autorregularse en su estudio, en su vida social, en sus tiempos de descanso, ajustando con equilibrio las distintas demandas, y parte del desafío es aprender a hacer esto incluso sin contar con experiencias o claves previas. O sea, por mucho que nosotros tratemos en los colegios de, o por mucho que veamos que en el contexto escolar los chiquillos y las chiquillas desarrollan cierta autonomía, ciertamente el nivel de autonomía propio del sistema escolar no tiene que ver con ningún colegio en específico. El sistema escolar no está pensado para que el estudiante o la estudiante sea autónomo. En muchos casos, quizás los mismos chiquillos que estudiaron carreras técnico-profesionales tampoco es que hicieron una gran reflexión para escoger la especialidad. Probablemente era la que el colegio tenía, o los hombres iban para administración y las mujeres para párvulo, o era el colegio que yo tenía cerca de la casa y ese tenía el técnico en vestuario y me fui ahí. O sea, el espacio escolar no está todavía pensado para que sea un espacio donde se desarrolle la autonomía de los estudiantes. Entonces, el salto muchas veces es cuántico, y respecto a la autonomía es que muchas veces los chiquillos se caen y no piden ayuda a tiempo, no gestionan bien sus procesos de aprendizaje, y hace que redunde finalmente en el peor de los escenarios, que es una deserción académica, ¿no? Una deserción de la carrera. Y para finalizar, quisiera mostrarles que todo esto, ¿no? Todos estos desafíos se dan en el marco de un contexto. Hay un modelo desarrollado también por la gente del Observatorio de Juventudes de la UC, que es el modelo ecológico para la comprensión de la experiencia universitaria en contexto, y ellos plantean cómo el insertarse en la educación superior supone desafíos en diferentes capas, ¿no? Diferentes como capas de cebolla, uno podría decir. En la que está en la superficie tenemos la capa de contexto sociohistórico, que es tiempo y lugar. Y si nosotros le tenemos que poner una etiqueta a este contexto sociohistórico que estamos viviendo hoy día, es la pandemia. Hoy día nuestros estudiantes, bueno, y el año pasado también, están enfrentándose al desafío de ingresar a la educación superior en un contexto de pandemia, donde no hay certidumbre de nada, ¿no? O hay incertidumbre respecto a muchas cosas, incluyendo en el caso de muchos de ellos si se puede el día de mañana almorzar o no se puede almorzar, si van a estar las lucas o no para hacerlo. Por lo tanto, asumir un nuevo desafío en pandemia, donde requiero conectividad, internet por cable, conectividad, herramientas digitales, conocimiento del uso de esas herramientas, ciertamente asume un desafío mayor también en la inserción a este nuevo mundo, a cómo estamos viviendo hoy en día la vida, ¿no? Que es a través de esta pandemia. También uno podría encontrar las influencias extrainstitucionales, donde está, por ejemplo, las preguntas de ¿voy a necesitar trabajar o no? Muchos de ellos también cuidan familiares enfermos. Hay una abuela, una madre, un padre al cuidado de este estudiante en la educación superior. El ser madre o padre también va a influir en mi experiencia en la educación superior. Si la familia apoya o no esta nueva desafío de estudiar una carrera técnica o profesional, etcétera. Por otra parte, también vamos a tener los temas de la identificación con la institución. ¿Me siento parte de este lugar o soy un bicho raro en este nuevo espacio? ¿Como que tengo cabida aquí o no tengo mucha cabida aquí?
Van a ser preguntas que el estudiante va a enfrentar una vez que se pegue un alunizaje, digamos, en este nuevo contexto y se pregunte todas esas cosas, ¿no? Y vea si se siente o no parte de ese lugar en particular. También tenemos la integración a la carrera, de la carrera es lo que yo esperaba vocacionalmente, me veo trabajando en esto, me siento competente. También esas reflexiones van a construir la experiencia en la educación superior que los estudiantes vivencian. Y por último tenemos que resulta importante en esta inserción la integración social, que es la relación de colaboración y apoyo con los compañeros, que ya lo hablamos, y con los profesores también podríamos sumar, que lo hablamos recientemente, y también la integración académica que tiene que ver con el rendimiento académico y la sensación de competencia en las materias específicas. Todo esto va a construir la experiencia en la educación superior de los estudiantes, y más difícil o más fácil se va a hacer dependiendo de las facilidades que estos estudiantes tengan respecto a los apoyos que reciban, respecto a la preparación académica que traigan, respecto a la forma en que aprendan a mirar rápidamente desde este nuevo prisma, la forma en que comprendan el desempeño y la inteligencia en un contexto que va probablemente hacer que en principio haya un quiebre académico, y por supuesto también con la autonomía que ellos y ellas enfrenten el nuevo desafío en la educación superior. Así que dejo hasta acá la presentación y ahí, Carlos, te doy el pase para que tengamos un ratito de preguntas y conversación. Perfecto, María José, muchas gracias. Muy interesante estos 7 pilares que te pueden orientar a, de cierta forma, acceder y permanecer en la educación superior. No solo acceso, sino que la gracia es que sea acceso, permanencia y posterior titulación. Mira, tenemos 2 preguntas iniciales Súper. que tiene que ver, la primera tiene que ver con el tema de las expectativas familiares. Si en una familia ninguna persona ha sido parte de la educación superior, ¿quién tiene el rol o más posibilidades de incentivar a los estudiantes a que hay más oportunidades después de los 18 años? Yo creo que aquí voy a cargarle la mano a los profes. Yo sé que hay hartos profes acá en la sala, pero yo creo que ahí el referente profesional en el que se transforma el profesor del colegio o la profesora del colegio es clave. Cuando no se tienen referentes profesionales en la familia, muchas veces el referente profesional es el docente, es mi profe jefe, o es el profe de historia, o es la profe de música, ¿no? Son los profesores que tengo alrededor, por lo tanto, la apertura que nosotros le podemos hacer a los chiquillos y las chiquillas respecto a que, si bien en su familia, por diferentes experiencias de vida, no pudieron acceder a la educación superior, hoy día con la gratuidad, con las becas, con el pase, con todos los apalancamientos que se tienen para posibilitar el acceso, hay una posibilidad real que tienen nuestros estudiantes de ingresar y permanecer y transformarse en los primeros profesionales de su familia. Por lo tanto, respecto directamente a la pregunta, yo creo ahí quién la tiene, porque no sé si la tiene más fácil, pero quién los tiene más cerca para eso, yo creo que son los profes de media. Los profes jefes, los profes de especialidad, en el caso de los técnicos profesionales, que ven a un chiquillo motivado, que quiere seguir aprendiendo, que probablemente va a tener necesidad de trabajar, como muchos de ellos quizás lo tienen y por eso partieron con un técnico profesional en el colegio, pero que igual quiere transitar a la educación superior, ahí yo creo que los profes tienen una tarea importante. Súper. Tenemos otra pregunta que va en la misma línea. Antonella Magni pregunta, ¿qué temas consideras que son indispensables de abordar con las familias para que puedan apoyar al estudiante que ingresa a la educación superior? Sí, súper buena pregunta. Yo creo que una de las cosas fundamentales a trabajar con las familias tiene que ver con transmitirles, o sea, primero como con transmitirles un poco este nuevo mundo. El mundo de la educación superior es como una burbuja en la que solo quienes participamos de ese espacio comprendemos bien. O sea, de hecho yo creo que todos llegamos y teníamos un código y el código significaba una sala y el otro código una sección, entonces tú eras de una sección y tenías que ir a una sala, o sea, ese mundo totalmente nuevo al que se inserta el joven es un mundo súper críptico, ¿no? Que se entiende solo y entre cada universidad encima es distinto. Entonces, desde ahí partir con que es súper complejo para un estudiante que entra como comprenderlo. Y a transmitir a las familias, yo creo que
transmitirles la importancia del apoyo, primero como de la importancia de su rol en la permanencia del estudiante en la educación superior. O sea, que sepan que ellos son claves para la permanencia y el bienestar subjetivo de ese chiquillo o esa chiquilla en el desafío de estudiar en la educación superior. Segundo, les transmitiría que van a haber cambios en los roles. Muchas veces pasa, al menos en Fundación Porta nos pasa que los chiquillos y las chiquillas muchas veces son los que pagan las cuentas en la casa o los que cuidan al hermano chico o el apoderado del hermano chico en el colegio, y esos roles muchas veces van a tener que cambiar en el contexto familiar porque la demanda de la educación superior es mayor y a veces los padres o los cuidadores no dimensionan lo tiempo completo que es estudiar en la educación superior. Como que el que no estén en clases no significa que no tengan nada que hacer para la universidad o para el instituto. Como transmitirle eso desde el lugar que puede tener un colegio, que es un lugar súper validado por los papás, porque una cosa es que el hijo le diga, no, si estoy haciendo un trabajo en el computador, y que el papá siga creyendo que está jugando, a que desde una institución como el colegio desde el cual está el estudiante, transmita que efectivamente eso es así. Y que cuando no está en clase de verdad que está haciendo trabajo. Y de que si se queda en la casa de un compañero probablemente es porque hasta las 4 de la mañana estuvieron terminando el trabajo de álgebra que tenían que, o de no, teoría social que tenían que entregar al otro día a las 10 de la mañana. Entonces yo creo que esos son puntos importantes de transmitir, como la importancia de como comprender que es un mundo distinto y más exigente, y también el tema de la importancia de que los empiezan a comprender también desde un lugar de mayor autonomía. Como que hay una crisis también etaria en la que están ellos y ellas que justo pasan de ser menores de edad en muchas ocasiones a ser mayores de edad y enfrentar el desafío de la educación superior. Entonces también como que les empiecen a soltar un poco la mano y a confiar en ellos y en ellas, como la confianza de los papás y las mamás en este nuevo escenario también redunda en la confianza que puede sentir ese estudiante en enfrentar el desafío. Perfecto, María José, nos quedan 8 minutos, tenemos un montón de preguntas. Eh, de hecho, también están muy buenas las respuestas, entonces, en base a las respuestas van apareciendo preguntas nuevas. Mical Aguilera dice, el estudiar y trabajar a medio tiempo en situación de pandemia se hace mucho más difícil. ¿Cómo se puede balancear un poco el estudio y el trabajo para, de cierta forma, que sea un poquito más fácil? Sí. En tu experiencia de psicóloga, yo creo más bien. Puta, qué difícil, es que es muy difícil trabajar y estudiar, sobre todo cuando son dos cosas de medio tiempo. Yo creo que lo más importante es tener claro como cuál es el foco central. Si el foco central es, por ejemplo, sacar una carrera adelante, yo creo que lo más importante a transmitir, para no extenderme y que podamos responder otras preguntas, es elegir un trabajo que se amolde a esa situación educativa. O sea, ojalá elegir trabajos, primero, que sepan que estás estudiando, y que es parte importante para ti el continuar perfeccionándote, y segundo, que tenga la flexibilidad suficiente o que sus horarios se ajusten lo suficientemente bien para que puedas continuar con tu objetivo central, que es sacar esa carrera adelante. Pero es difícil, no, No hay una receta mágica. no hay una receta mágica. Eso es lo Hay que, práctico. Ahora, como en detrás todo, de... hay que Exacto, priorizar algo por sobre exactamente. lo otro. Y esperar más Ahora, de lo que priorizas, probablemente, y menos de lo que no priorizas, para que de cierta exactamente. forma no te frustres en el camino. Exactamente, y solo como para complementar, o sea, cuidar el sueño, como desde el ser psicóloga, no estaba pensando en la respuesta que desde ahí, como cuidar las horas de sueño, de descanso, de ocio. Yo creo que eso también es importante no perderlo de vista porque es muy fácil caer en situaciones de ansiedad desatada cuando estamos con un nivel de exigencia tan alto como el que plantea la participante. Sí. Tenemos otra pregunta de Elena Oyarzún. Dice, ¿qué desventajas ves tú en el acceso y permanencia a la educación superior de los jóvenes que pertenecen al área TP frente a los Mm, que erecen de la modalidad científico-humanista? sí. ¿Hay diferencia o no, Hay no hay diferencia, diferencia? sin duda hay diferencia. Yo creo que hay diferencia en distintas o ciertas desventajas en distintos ámbitos y hay otras ventajas también. En las desventajas yo creo que una de las más importantes tiene que ver con que los estudiantes de técnicos profesionales no salen con una malla o con una
cartera de conocimientos tan amplia como los científicos humanistas, muchas veces para las carreras que quieren estudiar, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos el caso de muchos estudiantes que salen de colegios técnicos profesionales y que entran a estudiar carreras donde tienen química o física. Y un estudiante TP dejó en segundo medio de ver química o física. Entonces, las brechas académicas muchas veces, debido a que la formación de un estudiante TP se centra en la especialidad, y por eso se pierden horas de lenguaje o de matemática, hay una desventaja cuando yo no estudio una carrera conducente de mi técnico profesional. Yo creo que esa es una de las principales desventajas. La otra también respecto a los científicos humanistas tiene que ver con que el proyecto, el cuestionamiento sobre el proyecto de vida y el trabajo en el desarrollo de competencias de los estudiantes técnicos profesionales se centran en que ingresen a trabajar, ¿no? Como están pensando efectivamente y lo están formando para el trabajo. Y desde ese lugar, quizás las preguntas sobre qué carrera quiero estudiar, o para dónde voy, o cuál es mi vocación, están mucho más disminuidas respecto a el espacio que pueda tener eso en los colegios científico-humanistas, donde es más abierto el hecho de que los estudiantes van a continuar carreras en la educación superior. Yo creo que ahí hay, para no extenderme, yo creo que ahí hay dos grandes, y dentro de las cosas que son diferencias, más que desventajas, también creo que los jóvenes que salen de colegio técnico profesional tienen más desarrollada cierto nivel de como responsabilidad y autonomía. No digo que sean como full más autónomos, que la tengan súper resuelta para la educación superior, pero como también fueron formados para el mundo laboral o han estado muchas veces haciendo prácticas en trabajos, son chiquillos más puntuales, más responsables, como que tienen el sentido del deber y del compromiso respecto a un espacio más desarrollado que a veces un chiquillo que sale de un colegio científico humanista. Yo creo que ese es un plus que tienen que sí o sí aprovechar de los chiquillos que vienen de colegios técnicos profesionales, porque es gran parte también del éxito, o sea, si le sumamos perseverancia y todo eso, yo creo que gran parte del éxito es la educación superior. Sí, o sea, es una habilidad para la vida que se forma bien dentro del sistema ATP. Sí. Mira, tenemos la última pregunta y nos dicen, bueno, quedan un par de semanas para que la generación de cuarto medio tenga que acceder a la educación superior. ¿Desde qué edad los colegios pueden trabajar en las expectativas de los jóvenes para que Mm. puedan acceder a ella? ¿Es conveniente en primero medio, en tercero Sí. medio, en cuarto Yo, medio? yo creo que lo ideal es, o sea, yo creo que estas reflexiones respecto, bueno, es como un poco el rollo también, bueno, mi hijo está como psicóloga y también un poco desde Portas, ¿no? Que ojalá uno siempre en su vida estuviese pensando en qué quiere para su vida, ¿no? No solamente cuando está en la media o en primero o en cuarto o cuando ya saliste y estáis trabajando, sino que siempre constantemente uno esté pensando y repensando en cuál es su vocación, dónde quiere estar, ¿no? Como qué trabajo quiere realizar o qué quiere estudiar. Pero si me pongo práctica y no tan filosófica, creo que sí o sí cuando ingresan a la educación media. O sea, yo creo que, ¿por qué? Por una cosa súper práctica. Primero, para que tengan 4 años para pensar, porque cuando tenéis 14 años, o sea, de hecho, cuando tienes 18 y decides una carrera, es súper difícil igual. O sea, si yo me remonto a quien era cuando tenía 17 y elegí estudiar psicología, igual como que podrían haber sido otras carreras, me encanta mi carrera, pero también podrían haber sido otras, ¿no? Como que uno todavía no está tan maduro como para tomar una decisión tan grande. Y eso, entonces, para que tengan 4 años para irlo masticando, pensando, es súper importante. Y segundo, y muy importante, porque las notas inciden para quedar o no en una carrera desde primero medio. Entonces, muchas veces los chiquillos se encuentran en tercero o cuarto medio con la idea de entrar a la educación superior, pero ya se farrearon primero y segundo en las notas. Y probablemente ese chiquillo o esa chiquilla, si pudiera retroceder el tiempo y ponerse las pilas antes, lo haría. Entonces, transmitírselo desde ese momento es importante para que también vea las implicancias que tiene también, por ejemplo, el ponerse las pilas académicamente desde primero medio. Perfecto, María José. Muchas gracias por tu presentación, muy clara. Muchas gracias también a todos y a todas por su participación. Queremos recordarles también que esta conferencia va a quedar grabada y se va a subir en los próximos días al sitio web de MuéveTP, al sitio web de la Fundación Portas también, para que puedan revisarla y verla las veces que quieran junto a sus comunidades educativas. Así que bueno, nos despedimos, María José. Gracias por Sí, tu tiempo y por tu buena disposición yo de aprovechar poder también, participar en esta Carlos. conferencia. Gracias, Carlos. Aprovechar también antes de darte el pase final a ti, de agradecerte y agradecer a MueveTP por la invitación.
nosotros contentos de poder transmitir un poco los conocimientos que hemos ido adquiriendo y también agradecerle a todos quienes participaron de la charla y que hicieron preguntas súper buenas. Así que espero haberles podido entregar una lucecita en el camino para que acompañemos de mejor forma a nuestros estudiantes, que es lo que nos convoca a todos. Así que gracias, Carlos. Perfecto, muchas gracias a ti, María José, y gracias a todos también a los que participaron de esta conferencia. Así que estamos en contacto y que tengan una muy buena tarde. Buena tarde a Chao, todos. chao. Chao, gracias.